Muy buenos días, muchas gracias. Estamos en Historia de la Iglesia, pero en otra cosa. Este es Canon. ¿Ahora sí está llegando el sonido? ¿Sí? Ok, ahora sí. Perdón los que están sintonizados en internet, pequeño detalle técnico. Entonces está diciendo que esas son las cosas que vimos la semana pasada, incluyendo la confiabilidad del texto, que es muy importante que entendamos que lo que tenemos en nuestra Biblia hoy es exactamente lo que Dios quiso decir cuando inspiró a cada autor. Creo que sería bueno empezar con un breve resumen de lo que vimos la semana pasada para refrescar la memoria, pero no lo haré. Por lo menos no lo haré yo, lo harán ustedes. Me van a ayudar aquí. Tengo dos ayudantes porque lo que vamos a hacer es un concurso relámpago. Ustedes me tienen que ayudar con lo que aprendieron la semana pasada. Hay un pequeño premio para cada respuesta correcta, pero hay un detalle, hay una condición. Si ya contestaste bien una vez, ya no puedes contestar más. Entonces, un solo dulce, un solo chocolate por persona máximo. Y si contesta mal, bueno, el dulce para mí. Ok, comenzamos entonces. Necesito los dos ayudantes, por favor. Quiero hacerlo muy dinámico, muy rápido. Uno por cada lado, vamos a ver. Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento para el pueblo judío es el... ¿Quién es el primero? No sé. Levanta la mano entonces. Yo creo por allá. El Tanakh, exacto. Primera traducción del Tanakh desde hebreo al griego se llama... Mano, Latere, sí, ahí atrás, Latere, Septuaginta, correcto. Lo que significa 70, aquí Denise, símbolo, abreviación usado para esta traducción en la Biblia de estudio. El XX, la Rosy. Significado del símbolo TM en la Biblia de estudio. Para el Fran, texto masorético. Está bien. ¿Qué se encontró en Qumrán en el año 1947? Sí, ¿cómo se llaman los rollos de... ¿Alguien lo dijo? Escuché. Levanta la mano. Rollos mal muertos, yo creo que vale por la mitad acá también. Los rollos del mar muerto. ¿Y cuál es el símbolo que aparece en tu Biblia donde aparece el rollo de mar muerto? No puedes contestar, Fran. 3, 2, 1, 0. Para mí, RMM, gracias. ¿En qué año fueron escritos los rollos del mar muerto? Aprox. Parece que voy a llegar a casa bien. 3. Más o menos entre 250 antes de Cristo y 50. Ok, aquí hay mucho, ¿se acuerdan de este timeline, de línea de tiempo, no? Que vimos varias veces la semana pasada. Y hay mucho espacio aquí en blanco que necesitan ser rellenados. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasó en el año 1450 antes de Cristo? ¿Se acuerdan? Algo se escribió, sí. Pero ya contestó la Rosy. Pero bien, correcto. El primer libro del Antiguo Testamento. Entonces, este no es tan difícil. El último libro fue escrito acá. ¿Y qué pasó aquí en el año 250 antes de Cristo? Lo vimos recién. ¿Mano? ¿Sí? Septuaginta, correcto. Uno para Joan. Ok. Y entre 50 y 100 después de Cristo, ¿qué pasó?
Nuevo Testamento por acá. Y después, ¿qué pasó entre 600 después de Cristo y 1000 después de Cristo? Hay un grupo de judíos que está copiando y copiando y copiando. ¿Y ese texto se llama? Parece que tenemos que repetir la clase de la semana pasada. Texto masorético. Los masorets. Voy a comer muy bien el almuerzo hoy. Ok, y aquí algo pasó en 950. Hay un códex muy importante que es el más antiguo en hebreo, que se llama el Códex. Parece que no estaban aquí la semana pasada. El Códex Alepo. Ok, seguimos. Esto es más fácil. Los libros de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Cuántos libros hay en cada parte? 39. Sí, uno aquí para Luis. Cerca. 27, sí, para Ramón, 27, listo. Uno y uno. Ah, pero no había uno atrás. Ya, entonces. No lo vi, está bien. Uno para Ramón también, que contestó. Y en total son 66. ¿Quién levantó la mano para 66? No vi ninguna mano. No hay manos ya, entonces. 66, ya. Ok. Por el momento se acabó el recurso relámpago, pero después, de vez en cuando, voy a tirar una pregunta más o menos. ¿Por qué esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, 66 en total? ¿Quién lo decidió? Eso dejamos pendiente la pregunta de la semana pasada. ¿En qué momento alguien decidió esto? En otras palabras, ¿por qué este es el canon y no este o este? ¿Se acuerda que este barra es el canon del metro mundial? Este es el metro. ¿Por qué es así? Igual que el caso de este barra de que medir metros, lo mismo sucede con la Biblia y tomó mucho tiempo llegar a un acuerdo de qué es el canon. No es que sucedió de un día a otro, se sentaron 3 personas y dijeron, ya estoy ya listo, tic, canon. No, no fue así. Este es el canon, sí. ¿Quién decidió cuáles libros incluir y qué dirían cada uno? Obviamente Dios. Dios es el autor original de toda la Biblia. Entonces, Él decidió. El problema es que nosotros, los humanos testarudos, nos tomó mucho tiempo ponernos de acuerdo con Dios y decir, sí, Dios tiene razón, esto es el canon. Tomó mucho tiempo. ¿Y cómo fue el proceso? La razón por la que un libro específico pertenece al canon simplemente es inspiración divina. ¿Cómo funcionó todo esto? Los mismos autores dijeron en algunos casos, el Espíritu Santo inspiró a cada autor quien habló en algunos casos y otro escribió, o él mismo escribió, y lo que Dios había dicho o lo que Dios quería decir. Por ejemplo, 2 Pedro 1, 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres llevados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahí está la clave. Hombres llevados por el Espíritu, y aquí estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, y hay una nota a pie de página en ese asterisco de llevados, que dice, movidos, inspirados. Según la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, los hombres fueron llevados por el Espíritu Santo o guiados o movidos o inspirados para escribir. Dios habló, ellos escribieron. Ahora hay que dejar claro que no es que Dios dijo, ya, ok, lápiz.
empieza a dictar palabra por palabra. No, no es así. Él dijo que cada uno podría escribir lo que él quiso decir en su propia palabra, su propio vocabulario, su propio método. Algunos escribieron salmos, otros proverbios, otros simplemente texto, otros historia. Y según su expresión, desde su propia personalidad. Pero igual, todo lo escrito sigue siendo absolutamente correcto y absolutamente tal como Dios lo quiso. Nadie se equivocó. Aunque está escribiendo de la forma que Él quiere, usando su vocabulario, está expresando las palabras de Dios. Y eso es lo que significa la palabra profeta. El que habla por Dios. Es como vocero. Hoy en día el vocero del gobierno habla por parte del gobierno, con las palabras del gobierno. Aquí los profetas hablaron por Dios, inspirados por Él. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Aquí nuevamente, la Biblia América, hay unas notas a pie de página que dice, inspirado es dada por el aliento de. Todo lo que tenemos en nuestras Biblias es dado por el aliento de Dios. No necesariamente la palabra exacta que Él quiso dictar, pero el significado está 100% correcto. Volviendo a la pregunta clave entonces, ¿por qué tenemos 66 libros como canon? ¿Por qué no hay un número mayor o menor? ¿Quién decidió qué libros incluir y cuáles excluir? Estoy hablando de humanos, Dios ya sabía cuáles son los que hay que incluir. ¿Y qué criterios usaron estos hombres para tomar la decisión? Comenzamos con el Antiguo Testamento. Aquí un pequeño aparte. ¿Se acuerda que yo había mostrado eso la semana pasada? Los rollos del Pentateuco en una sinagoga. Yo había mencionado que son grandes, muy difíciles. Bueno, ese es solamente el Pentateuco. Ahí está el Antiguo Testamento completo. El Tanakh. Ese es el Tanakh, todos los rollos. Entonces, si nosotros fuéramos como el pueblo judío, para llegar al estudio bíblico sería así. Literalmente, porque todo eso quizás 2 o 3 puede con los brazos, pero la Biblia entera requiere un camión para llevarlo. Eso fue como un anécdota aparte. Entonces, no hay mucha evidencia que los sacerdotes y profetas y líderes religiosos antiguos del Antiguo Testamento estuvieron en discusiones. Algo sí se entiende que tenía alguna duda, pero para los que están temprano, referente al canon del Antiguo Testamento, parece que no había mucha discusión. Y cuando se traduje por primera vez la Septuaginta, el canon del Tanakh, o Antiguo Testamento, ya estaba prácticamente establecido. No había dudas. La Septuaginta y los rollos del Mar Muerto contienen todos los libros que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y que el pueblo judío llama el Tanakh. Con una excepción, los rollos del Mar Muerto no tiene Esther. ¿Perdón? Tiene Isaías, sí, rollo del Mar Muerto, hay como 6 o 7 copias de Isaías. E incluso el mejor rollo es el gran rollo de Isaías, que está completo, en excelente calidad, pero falta Esther. Y los expertos dicen que quizás no es que falta, es que no se encontró. Porque muchos de los rollos del Mar Muerto son trozos de papel que ya la tinta ya se fue. No hay forma de ver lo que estaba. Entonces quizás Esther estaba, quizás no, pero es el único libro que falta y estos son los más antiguos que tenemos. Entonces en ese momento, bueno, antes de entrar en eso, probablemente sería bueno entender qué es esa palabra Tanakh. Lo estaba usando mucho, ¿sí? Rápido. Ajá, buena pregunta. Tanakh. ¿Qué es el Tanakh? Es una palabra hebreo que es compuesto de 3 partes. Tanakh, que corresponde a las 3 secciones del Antiguo Testamento. Ta, Torah, Na, Nevi'im y Ka, Ketuvim. 3 partes para nosotros sería ley. Torah es ley o instrucción. Los primeros 5 libros que nosotros llamamos, ¿cómo llamamos los primeros 5? No vio ningún mano. Lalo, Dulce, ya.
Los Nevi'im son los profetas. Eso quiere decir la palabra Nevi'im es profeta, que incluye José, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Y Ketuvim son los escritos. Salmo, Proverbio, Job, Cantares, Ruth, Lamentación, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Esas son las 3 secciones según los judíos, que no corresponden 100% a lo nuestro. Por ejemplo, Daniel aquí están escritos. Para nosotros es profeta, por decirte algo. Ahora, ¿quién está poniendo atención acá? ¿Cuántos libros hay en el Tanakh? ¿Se dieron cuenta? Hay solamente 24 libros. Sumando lo que yo leí recién, pero nosotros tenemos 39 en el Antiguo Testamento. ¿De dónde sacamos todos estos libros adicionales? ¿Qué pasó aquí? ¿Inventamos libros? No faltan, no sobren. La explicación es muy sencilla. El pueblo judío tiene otra forma de contabilizar libros. Por ejemplo, para ellos, los 12 profetas menores, un solo libro, que se llama los 12. 1 Samuel, un solo libro, Samuel. 1 y 2 Reyes, un solo libro, Reyes. 1 y 2 Crónicas, un solo libro, Crónicas. Esdras y Nehemías, un solo libro que se llama Esdras. Y hay 2 o 3 más. Y sumando y restando llegamos a la conclusión que nuestra Biblia, Antiguo Testamento, es idéntico al Tanakh, no hay diferencia. Otra secuencia sí, otra forma de llamar los libros sí, pero es el mismo texto. Ok, volvemos a esto entonces. Y esto es interesante. En el Nuevo Testamento, en Lucas, el Señor habla de esto. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor hablando de la ley, los profetas y los salmos o los escritos. O sea, con eso el Señor hace una cosa genial. Valida todo el Antiguo Testamento. Jesús dice, ley, profetas, escritos. Validado por el Señor. No dice la ley, pero menos Deuteronomio. O escrito, pero menos Daniel. Él valida todo. Y más aún destaca un punto importantísimo del Tanakh, que muchos no quieren tomar en cuenta. Todo el Tanakh apunta a Jesús. Él mismo lo dice. Todo lo que sobre mí está escrito en la ley, los profetas y los salmos. Entonces el Señor está validando el Tanakh completo, está diciendo el propósito del Tanakh soy yo, Jesús. Y muchos hoy en día, muchos cristianos quieren leer solamente el Nuevo Testamento. Muchos creyentes hoy quieren leer el Nuevo Testamento, porque ahí está toda la historia de Jesús, piensan ellos. Pero leer el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo, no. El Señor mismo dice acá, hay que conocer las dos. Van juntos, el Antiguo y el Nuevo. Muchas veces el Señor mismo cita el Antiguo Testamento para destacar un punto. Y si tú no conoces el Antiguo, no vas a entender el punto. Por lo tanto, yo recomiendo leer el Antiguo Testamento en conjunto con el Nuevo. Los dos van juntos. Entonces, Jesús valida todo el Antiguo Testamento como canónico. La Biblia misma afirma que Dios inspiró todo. Y todos los libros están en la Septuaginta. Por ende, podemos tomar por sentado que el canon del Tanakh ya está establecido antes de la época de Jesús, porque Jesús ya valida todo, y también antes del año 2000 antes de Cristo, porque ahí terminó la Septuaginta. Y ya están todos los libros en la Septuaginta. También hay otra evidencia que respalda en esto, no tenemos tiempo para entrar en todo, pero ¿qué hay de las adiciones posteriores? Jesús valida hasta sus tiempos, pero ¿no será que alguien agregó más libros al Antiguo Testamento después? ¿Se añadieron después de los tiempos de Jesús? Bueno, no. El pueblo judío tajantemente, rotundamente rechaza
cualquier adición al Tanakh, por varias razones muy buenas. En primer lugar, afirman que todo el Tanakh fue escrito por un profeta, un sacerdote o un rey. Y como después no había ni profeta, ni sacerdote, ni reyes, nadie podía agregar nada. Además, dicen que todo el Tanakh fue escrito en hebreo antiguo, por lo tanto rechazan cualquier libro escrito en otro idioma que no sea hebreo antiguo. Y bueno, arameo también. Y tercero, está la forma en que termina el último libro escrito del Tanakh. Pregunta, ¿cuál es el último libro del Tanakh? No veo manos. Pásalo por allá, por atrás. Malaquías, ok. ¿Cuál es el último capítulo de tal libro? Ya, devuélvemelo 12, por favor. Capítulo 4. Y en los últimos 2 versículos del último capítulo del último libro del Tanakh, dice Malaquías 4 al 6. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los estatutos y las ordenanzas que di en Joreb para todo Israel. Estoy por enviarlas al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Ahí termina el Antiguo Testamento y eso es todo. Pero aquí dice el Señor, estoy por enviarles el profeta Elías. Mi próximo paso, dice el Señor, profeta Elías. Y según el pueblo judío, no ha llegado Elías todavía. Por lo tanto, no hay nadie que pueda agregar cosas al Tanakh. Para los judíos, cerrado el canon. Porque Dios dice que su próxima acción es enviar a Elías y no ha llegado. Para nosotros podemos discrepar con eso. Ahora, curiosamente, no todos los manuscritos tempranos tienen todos los libros del Tanakh. Yo había mencionado al inicio que parece que había un poco de desacuerdo en eso. Por ejemplo, parece que había dudas referentes a Esther, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Ezequiel, en diferentes momentos, no todo junto. Pero después te resolvieron, antes de la Septuaginta, antes de los rollos del Mar Muerto, ya está resuelto todo eso, están incluidos hoy. No tenemos tiempo para entrar y ver cuáles eran las discusiones y por qué llegaron a la conclusión que sí, son canónicos. Proverbios 30, 5 y 6. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Deuteronomio 4:2. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. El mismo Señor deja claro, no agrega nada, no quita nada. En otras palabras, el canon del Antiguo Testamento está cerrado y ya no puede ser cambiado. Aunque mañana descubre otro rollo en alguna parte, los judíos no lo van a aceptar. Porque para ellos, cerrado el canon. Para nosotros también. Bueno, ese es el canon del Antiguo Testamento, está establecido, completamente cerrado, mucho antes de la época de Jesús. Pero ¿qué pasa con el canon del Nuevo Testamento? Es otra cosa. Nuevo Testamento, como ustedes me contaron recién, el Nuevo Testamento contiene 27 libros. Estos documentan la vida, crucifixión y resurrección de Jesús, como también la formación y desarrollo de la iglesia primitiva y profecías referentes a los tiempos finales. Resumido, grosso modo, en el Nuevo Testamento. Libro escrito más o menos entre 45 después de Cristo y 97 después de Cristo, un tiempo muy corto. El Antiguo Testamento, 1000 años. Nuevo Testamento, 50, quizás.
Hay debate entre los expertos sobre cuál es la fecha escrita de cada uno de los libros, en qué orden, por ejemplo, si Mateo copió a Marco o Marcos copió a Mateo y Lucas a quien entrevistó. Todo eso, hay gran discusión de eso todavía, pero la mayoría coinciden que el primer libro escrito fue... ¿Qué dijo? No. No. ¿Quién dijo? ¿Más fuerte? Gálatas, gracias. Sí, está bien. Primer libro escrito, Gálatas, según los expertos, dicen que probablemente fue entre los años 45 y 53, lo que quiere decir que está escrito entre 12 y 20 años de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús murió en el año 33, esto fue escrito en 45, quizás 12 años. Muy, muy cerca a los eventos. El otro extremo, el último libro escrito es, no veo manos, la Silvia, Apocalipsis. Sí, y eso fue escrito, hay un poco de discusión. Puede ser a 68, más temprano, 97, más tarde. La mayoría de los expertos dicen que fue el año 96. Entonces los libros fueron escritos entre 45 y 97 máximo, rango máximo, quizás más cercano. O sea, el último libro más antiguo del NT fue escrito dentro de unos 12 años de la resurrección de Jesús y el más reciente, poco más de 60 años. Un rango muy breve. Algunos dicen, no, pero fueron escritos 200, 300 años después. Bueno, los expertos dicen no, escrito dentro de un periodo muy corto. Pero cuando se vuelven canónicos, tenemos la fecha escrita, pero ¿qué momentos son canónicos? Y ahí encontramos gran debate. Yo creo que Nelson va a hablar un poco de esto la próxima semana. ¿En qué momento la iglesia primitiva acordó que estos libros son canónicos y que ningún otro lo es? Algunas personas dicen, no, la iglesia católica en el concilio de Roma en el año 382, ahí establecieron el canon. O el sínodo de Hipona en 393, o los dos concilios de Cartago en 397, 419, pero es la iglesia católica que decidió. No es tan correcto. Todos estos libros habían sido ampliamente aceptados y circulados entre todas las iglesias mucho antes de eso. Lo que hizo, bueno, te voy a dejar a ti para la próxima semana explicar eso. Entonces, para aclararlo, volvemos a una línea de tiempo, pero más detallado. Comenzando con el año 1, aquí tenemos con escala hasta el año 500. Ahí están los tiempos de Jesús, 4 antes de Cristo, nació Jesús. No voy a entrar en detalle de eso, pero no nació en el año 0, porque no hay un año 0. Tampoco nació en el año 1, sino nació antes de Cristo, puede ser raro decirlo. Y él fue crucificado en el año 33. Después, Nuevo Testamento escrito, 50 a 100, número redondo. Y aquí dicen, Concilio de Roma, por acá, Sínodo de Hipona, por acá, los dos concilios de Cartago, por acá. Más o menos el año 400, dice esa teoría. Sin embargo, bueno, la próxima semana, concilios con Nelson. No sé si va a hablar de eso, pero ahora tiene que hablar de eso ahora. Exacto. Ahora, la semana pasada vimos que eso no es verdad, porque hay 3 códices muy importantes con los libros del Nuevo Testamento. El más antiguo de eso es Codex Vaticanos, escrito en 325. Ya están los libros. Faltando algunos, faltando las cartas pastorales y Apocalipsis en esa copia. Sin embargo, el Sinaiticus es completo, tiene todo el Nuevo Testamento del año 350. O sea, ya 50 años antes de estos concilios, ya había canon escrito.
Incluso, mire el nombre, Vaticanos. ¿Por qué se llama así? Porque está guardado en el Vaticano. Pero antes de eso, Origen de Alejandría, uno de los padres de la iglesia, había escrito una carta denominada Homilías sobre Josué, que menciona todos los libros del Nuevo Testamento. ¿En qué año? 240. O sea, saltamos casi 100 años hacia atrás. Sin embargo, en el año 1750, un tipo que se llama Ludovico Muratori encontró en una biblioteca en Milán un fragmento de un documento muy antiguo con un listado casi completo de los libros del NT. Y ese documento tiene su nombre, ahora se llama el Fragmento Moratorio o el Canon Muratoriano, y es del año 185. O sea, este aquí... No. En el 185 ya había un canon, casi completo. Falta solo Filemón, 2 Pedro, 3 Juan y Judas. Son los únicos libros que faltan del canon muratoriano. Ya, bien. Pero unos 7 años antes de él, otro padre de la iglesia, Ireneo, ya había mencionado los mismos libros en su obra llamada Contra las herejías. Eso vamos a ver un poco de eso en 2 semanas más, cuando estamos hablando de herejías. Y para poner un poco de contexto aquí, ¿quién es Ireneo? Discípulo de Policarpo. ¿Quién es Policarpo? Discípulo de Juan. O sea, aquí hay una conexión directa entre padres de la iglesia. Y eso fue el año 178. Y este es parte del original de su obra. No está muy completo, sin embargo, hay docenas de copias en latín de más o menos la misma fecha. Sabemos exactamente, son 5 libros que él escribió contra las herejías. Ireneo se refiere a todos los libros como escritura. O sea, elevando al mismo nivel del Antiguo Testamento. O sea, estos son canónicos. Estos son inspirados. Ireneo, discípulo de Policarpo, discípulo de Juan. Por lo tanto, dentro de 178, dentro de 80 años del último libro del Nuevo Testamento, ya hay un canon circulando entre las iglesias. Alguien que dice, esto es canónico. Entonces ahí tenemos Ireneo con herejías, pero Ignacio, obispo de Antioquía, había escrito varias cartas a varias iglesias, citando directamente partes de Mateo, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Santiago, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, 2 Tesalonicenses, Filemón, Timoteo, los 2, 1 Pedro, Hebreos y Apocalipsis. ¿En qué año? 107. Estamos acercando cada vez más, se nota, ¿no? Y Clemente de Roma había sido citado partes de Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 1 y 2 Pedro, Santiago, Hebreos y Tito. ¿En qué año? En el año entre 65 y 80. Y mire dónde estamos acá. O sea, antes de siquiera estar terminado el Nuevo Testamento, hay un canon circulando. Los libros están en uso, están hablando, están citando, están siendo reconocidos como canónicos y bien conocidos entre las iglesias. Y Clemente también se refiere a los 11 libros que él cita como escritura. Y uno dice, pero ¿por qué no citó los otros? Porque no existían todavía. No habían sido escritos los otros. Él citó probablemente todos los que él conoció hasta la fecha. Pero aquí falta 30 años para que Juan escribiera Apocalipsis, por ejemplo. Por eso no cita Apocalipsis. Algunos expertos creen que este Clemente de Roma es el mismo Clemente mencionado en Filipenses 4:3. Después anótalo para buscar.
Pablo brevemente hace referencia a un Clemente diciendo que, por favor, ayuda a este que es compañero mío. Quizás es el mismo. Pero, ¿por qué todas estas personas creen que los libros que mencionan y citan son canónicos? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Qué criterios utilizaron para decidir que son canónicos? Autoridad apostólica, ya, aparte aceleradora. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por personas que conocieron personalmente a Jesús, fueron testigos oculares a los eventos de Cristo o estuvieron estrechamente asociados con dicha persona, o sea, con los apóstoles. Los apóstoles mismos o testigos oculares que vieron los eventos, escucharon los eventos y escribieron, o personas relacionadas. Por ejemplo, Marcos y Lucas no eran apóstoles. Quizás fueron testigos oculares, no sabemos. Lucas en algunos casos sí, pero a la vida de Jesús no se sabe, pero sí acompañaron a Pedro y Pablo por gran tiempo. Marcos, por ejemplo, acompañó a Pedro por buen tiempo y también Pablo en otro momento. Y Lucas acompañó a Pablo muchas veces. Incluso cuando lee Hechos, en algunas partes Lucas dice, ellos hicieron tal cosa. En algunas partes dice, nosotros hicimos tal cosa, dando a saber que él estaba presente. Por lo tanto, el canon del Nuevo Testamento se cerró con la muerte de los apóstoles. Murió el último apóstol, murió el último testigo y no se puede agregar más. Se acabó. Nada escrito posterior a la muerte de Juan, probablemente en el año 100, puede formar parte del canon del Nuevo Testamento. De hecho, el propio Juan da una advertencia muy severa sobre cualquier intento de cambiar el canon en casi las últimas palabras del último capítulo del último libro. Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¡Wow! Advertencia dura. Ahora, para dejarlo claro, algunos dicen que Juan está diciendo solamente referente a Apocalipsis, en este caso, este libro. Otros dicen, no, él sabía que es el último en escribir y está hablando de todo el Nuevo Testamento o incluso de toda la Biblia. Lo puede tomar de cualquier forma, da lo mismo, porque, deje claro, cambiar el canon probablemente no sea buena idea. Si quieres toda la plaga, agrega algo. Ok, por lo tanto, todo el canon de la Biblia completa ya está cerrado. Nadie puede agregar cosas, nadie puede quitar cosas. Aunque encuentre un rollo nuevo, los expertos lo van a rechazar, porque ya está cerrado. Dios ya dijo todo lo necesario, no falta nada, no sobra nada. Lo que está listo. Pero ¿qué pasó con los libros que no se incluyeron? ¿Por qué no están? ¿Por qué no se incluye? Perdón, ¿por qué se incluye el Evangelio de Juan, pero no el Evangelio de María o el Evangelio de Tomás? Existen estos, están. Pero ¿por qué no están en el canon? Esa es la pregunta. ¿O por qué están las cartas de Pablo, pero no las cartas de Jeremías? Si Jeremías, gran profeta, ¿por qué no está su carta? Está su libro, pero no está su carta. ¿Por qué? O incluso los libros judíos escritos en el silencio. ¿Silencio? ¿Cuál silencio? Para ponernos en silencio absoluto es necesario ver otro acercamiento a la línea de tiempo. Aquí tenemos los últimos libros del Antiguo Testamento, la fecha escrita, Daniel, Ageo, Nehemías, Esdras 4:44 y Malaquías 4:30. ¡Pam! Se cierra el Antiguo Testamento en esa fecha. Y después pasó mucho tiempo. Y ahí llegamos al año 1, tiempo de Jesús, Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasó aquí entre medio? Silencio.
no hay nada. Y uno dice, bueno, quizás hay, pero no se ha descubierto. Durante el silencio, que dura unos 450 años más o menos, Dios no envió más profetas ni inspiró a nadie a escribir los libros. Se llama el silencio porque Dios no habló. Dios quedó en silencio en el sentido profético. Siguió obrando, obviamente, si uno ve Daniel profetiza un montón de cosas que iban a ocurrir en este espacio y de hecho se cumplieron. Dios no quedó dormido, pero no quería decir nada más. Hasta que Elías. Pero eso no impidió que algunas personas escribieran por su cuenta sin inspiración y otros lo tomaron como canónico. Y de ahí nace el problema. Durante ese tiempo se escribieron muchos libros, cartas y otros documentos, pero nada inspirado. Hay bastante literatura religiosa de los judíos en esos tiempos del silencio que no se considera canónica en absoluta. El problema es que llegaron a ser incluidos en algunas Biblias, libros que no son canónicos. En la Septuaginta, por ejemplo, y los rollos del Mar Muerto y otros manuscritos también, hay libros que no están en nuestra Biblia. Y uno dice, pero ¿cómo? El Sinaíticos, por ejemplo, tiene libros tomando Tobit, Judith, dos llamados Macabeo I y III, Epístola de Bernabé y Pastor de Hermas. Están los libros en Sinaíticos. Todos los libros son rechazados por el pueblo judío por la sencilla razón que no cumple ninguno de los criterios, que no fueron escritos en hebreo antiguo, no por profetas, ni reyes, ni sacerdotes, y fueron escritos después de la palabra final de Malaquías que dice, próximo paso, Elías. Y Elías no había llegado, por lo tanto los judíos dicen, no, fuera, sí. Buena pregunta, vamos a mirar eso. En algunos casos se sabe, pero la mayoría no se sabe. Entonces, los judíos dejan plantado ahí la bandera, fin del Antiguo Testamento. No corresponde a estos libros. Sin embargo, algunos están incluidos en algunas versiones de la Biblia cristiana. Por ejemplo, la Biblia católica tiene varios de estos libros incluidos. No están considerados canónicos, están considerados deuterocanónicos. O sea, otro canon que no es el canon. No sé cómo funciona eso, pero sí, lo dejan anotado que no son canónicos, sino deuterocanónicos. Los libros suelen conocer como los libros apócrifos. Los escritos en ese periodo son los apócrifos. En los tiempos de la iglesia primitiva, la palabra apócrifo simplemente quiere decir oculto o secreto. No sé cómo llegó a asociarse con este libro, porque no eran oculto ni secreto, pero en el sentido que no son canónicos, no son palabra de Dios. Todos los libros apócrifos fueron escritos entre el fin del canon del Antiguo Testamento y el inicio del canon del Nuevo Testamento. Y dado que fueron escritos antes de que los apóstoles ni siquiera nacieron, la iglesia también rechaza esos libros porque falta autoridad apostólica. Los apóstoles no podrían validar estos porque no habían nacido todavía. O sea, rechazado por la iglesia, rechazado por los judíos. Y quedan ahí en limbo. Pero, ¿qué hay de malo en estos libros? Bueno, en algunos nada. Primero Macabeo, por ejemplo, buen libro histórico. Segundo Macabeo, no tanto. Pero varios otros son muy cuestionables y algunos son simplemente absurdos. ¿Cuántos son? ¿Cómo se llaman y qué dicen? Depende de quién escuche. Hay diferentes personas que dicen, estos son apócrifos, estos no, este sí. Hay un listado de los 18 que podrían ser. Ahí están Susana, Bel y el dragón, Adición a Esther, Carta de Jeremías, etcétera, etcétera. Eclesiástico no hay que confundir con Eclesiastés. Eclesiástico es otro que también se llama Sirac. No tenemos tiempo para entrar. En los detalles, pero algunos puntos destacados son gran parte de Primera Esdras consiste de historias reales basadas en el mismo Esdras, pero desordenado y mezclado con mitos y leyendas.
fuera. Primero Maquiavelo, sí, bien. Es probablemente el único que uno dice, sí, ese libro vale algo, es histórico y correcto, pero es latero y aburrido. Si quiere leerlo, léelo, pero... Segundo Maquiavelo cubre el mismo periodo, pero la información no es confiable históricamente y hasta contradice primero Maquiavelo en algunas cosas. Sería como Mateo contradice a Juan, por decirte algo. No. Primera vista, Judith es un libro histórico, pero tiene tantos errores fundamentales que no es posible llamarlo histórico. Por ejemplo, el primer versículo dice, cuando Nabucodonosor estaba en el año 12 de su reinado sobre los asirios en Nínive, su capital, Arfaxad era rey de los medos en Ecbatana. Y nosotros que no tenemos idea de ese periodo de historia, decimos, ok, bien, podría ser, pero en realidad Nabucodonosor era rey de Babilonia, no de Asiria. Grave error, en el año 12 de su reinado, Nínive no existía, porque su padre había destruido Nínive años atrás. Entonces, desde el primer versículo, 2 errores graves históricos se puede descartar. Lo mismo también habla de un tal Holofernes, general del ejército de Siria, pero este tipo en realidad era el general del ejército persa. Es como decir, Arturo Prat era del ejército de Perú. O sea, en total hay 14 históricos graves en Judith, 9 Tobit, 8 eclesiásticos, 4 Baruch y varios otros como esparcido entre los apócrifos. Es una de las razones por las cuales no tomamos, no aceptamos. Tobit, claro, Jesús tampoco lo nombra. Tobit cuenta una historia que incluye un ángel llamado Rafael, desconocido el resto de la Biblia, que hace magia con los órganos de un pez muerto. Por ejemplo, el corazón y el hígado hay que quemarlo porque el humo sirve para espantar demonios. No, es broma, lee la historia, si quiere leerlo. Baruch anima a orar por la salvación de los muertos. Sabiduría, sí, de ahí viene. Sí. Sabiduría promueve la reencarnación, por ejemplo, dice... Yo era un niño bueno por naturaleza que había recibido un alma buena, o más bien, siendo bueno, entré en un cuerpo puro. Reencarnación. ¿Y qué dice la Biblia? Está apuntando al hombre a morir una vez y después el juicio. Había varias formas de conseguir perdón por los pecados. ¿Sabían eso? Mira. Eclesiástico 3.3 dice, el que respeta a su padre alcanza el perdón de sus pecados. Así de simple. Sigamos. El agua apaga el fuego que arde y el dar limosnas consigue el perdón de los pecados. ¡Qué bueno! Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida. Entonces, todo está de acuerdo con Eclesiástico. Pero entonces dar limosna es bueno, pero curiosamente recibir limosna es terriblemente malo. Es mejor morir. Eclesiástico 40:28. Hijo mío, no vivas de limosna, más vale morir que mendigar. El que vive pendiente de la mesa ajena lleva una vida que no merece tal nombre. Comer a costa de otros es deshonroso, al sensato le repugna hacerlo. O sea, dar limosna es bien. Salva del pecado, pero recibir, no, es mejor morir. ¿Cómo la cosa? También hay consejo interesante referente a la familia. Por ejemplo, las mujeres son malas, tal como la ropa tiene polillas. ¿No me creen? Eclesiástico 42:14, porque de la ropa sale la polilla y de la mujer sale la maldad. Más vale esposo duro que mujer complaciente y un hijo temeroso que cualquier deshonra. Pero eso no es todo, tiene más consejos aquí para referente a jugar con tus hijos. Es muy malo jugar con tus hijos. Sé blando con tu hijo y te hará temblar. Bromea con él y te hará llorar. No te diviertes con él si no quieres sufrir con él y terminar lamentándolo terriblemente. Yo creo que este tipo como consejero familiar. Y si tu esposa no te obedece, la puedes echar.
Si no, dice acá, Eclesiástico 25:26, si no se somete a ti, apártala de tu compañía. Varones, esto no es canónico. Ya, sigamos con cosas más alegres. El vino existe para dar vida y alegría. La vida sin vino es mala. Eclesiástico 31:27. El vino es vida para el hombre si lo bebe con moderación. ¿Qué vida es esa donde falta el vino? Desde el principio fue creado para dar alegría. Pero, por lo tanto, no hay que interrumpir el que bebe con alegría. Versículo 31. Cuando alguien esté bebiendo vino, no lo reprendas. No le hagas reproches mientras esté alegre. Claro, exactamente. Y el dinero sirve para conseguir perdón de los pecados. Segundo Macabeos 12:43. Después recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Pero no es barato. 2000 monedas de plata es el sueldo durante 8000 días. Más o menos 30 años de trabajo. El sueldo. En dinero moderno, aprox 750 millones de pesos, tomando un sueldo mensual de 2 millones de pesos. O sea, comprar perdón es carísimo. Con miras a la resurrección, dice claramente este versículo de la base de la doctrina falsa y repugnante de la indulgencia. Puedes comprar no solamente perdón de pecados, sino salvación, la resurrección. De ahí nace esa doctrina falsa. Vamos a profundizar ese tema cuando llegamos a la reforma en 4 semanas más. Conclusión, claramente estos libros apócrifos no son divinamente inspirados, la mayoría tiene errores graves, problemas teológicos aún más graves y no corresponde incluirlos en el canon de la Biblia. A lo mejor puede decir, sí, son interesantes leer para tener más contexto de la Biblia, pero no son canónicos. Y en resumen, no son palabras de Dios. Son palabras de hombres que desafortunadamente llegaron a incluirse en la Biblia por razones difíciles de entender, pero no son palabras de Dios. Finalmente, a otra clase de libros extracanónicos, ahí necesitamos nuevamente la línea de tiempo, antes de Cristo, después de fin del Antiguo Testamento, apócrifo, tiempo de Jesús, Nuevo Testamento. Estoy hablando de los libros aquí, en esta zona de tiempo, y estos libros se llaman En 2 semanas más vamos a continuar con eso. La próxima semana, el próximo domingo, concilios con Nelson, algunos de los concilios que yo mencioné y varios otros más, él nos va a enseñar. Disculpe que te pasé la pelota. Si quieres ver material de las clases anteriores, ahí toma foto de ese código QR. Están videos, están los PowerPoint de todas las clases anteriores y vamos a seguir cada semana agregando y agregando. Nelson. Estamos cortitos de tiempo, vamos a orar. Una muy buena clase, ¿cierto? Sí, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque podemos ver en todo esto tu poder, tu soberanía, tu providencia, que has preservado tu palabra hasta el día de hoy. Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y te has preocupado con tu poder, de poder darnos a nosotros tu palabra, tu dirección. Gracias, Señor, por eso. Haznos ser fieles a ella, Señor, a tu voluntad. Bendícenos, bendice al profesor, gracias por él. Y que el culto que viene también sea de tu gloria, para tu gloria. Que la palabra sea de ti para nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga. Muchas gracias. Gracias.